17 de marzo de 1943. El cielo sobre las Islas Salomón brillaba con el calor del mediodía mientras el teniente comandante Hiroshi Nakamura ladeaba su Mitsubishi A6M Tsuru en un pronunciado viraje ascendente, preparándose para lo que debería haber sido un picado de manual sobre el destructor estadounidense que se alzaba. Había volado 73 misiones de combate desde Pearl Harbor, había sobrevivido al Mar del Coral y a Midway, y había entrenado incontables horas perfeccionando los ángulos de aproximación que convertían a la aviación naval japonesa en la fuerza más temida del Pacífico. Todos sus cálculos mentales le indicaban que este ataque tendría éxito. El destructor parecía aislado, navegando a velocidad moderada sin una postura defensiva evidente. La doctrina estándar exigía una aproximación a gran altitud seguida de un picado casi vertical, disparando munición justo en el momento en que los cañones antiaéreos del objetivo tenían dificultades para seguir el rápido descenso. Nakamura había ejecutado esta maniobra decenas de veces. Las matemáticas del combate aéreo favorecían al atacante en tales escenarios, especialmente al acercarse desde el resplandor del sol, como lo hacía ahora. Redujo ligeramente la velocidad, ajustó los compensadores y comenzó el picado final que lo llevaría a toda velocidad hacia el buque de guerra estadounidense a más de 500 kilómetros por hora. En esos últimos segundos antes de soltar la bomba, Nakamura experimentó algo para lo que ningún entrenamiento lo había preparado. La primera señal no fue visual, sino sonora, un peculiar rugido silbante que parecía provenir directamente de debajo de su avión. Entonces, su Tsuru se estremeció violentamente como si lo hubiera golpeado un martillo invisible. La palanca de control se sacudió en sus manos. Las luces de advertencia brillaron en su panel de instrumentos. A través de la cubierta, vislumbró proyectiles trazadores que se elevaban en un arco, no desde la superestructura del barco, donde se encontraban las baterías antiaéreas convencionales, sino desde lo que parecía ser la propia línea de flotación. Los proyectiles ascendían en una trayectoria que nunca había visto, un cono de fuego empinado y casi vertical que intersectaba su trayectoria de picado justo en el ángulo donde su avión era más vulnerable. Los cañones estadounidenses estándar de 5 pulgadas disparaban en trayectorias relativamente planas, diseñadas para atacar aviones a altitudes medias. Estos proyectiles provenían de abajo, elevándose con tal velocidad y concentración que evadirlos resultó imposible. Nakamura tiró de la palanca, abandonando su ataque, pero el daño ya estaba hecho. Sus sistemas hidráulicos fallaron. El combustible chorreaba de los tanques perforados. El motor comenzó a perder potencia. Logró que su Tsuru moribundo volara nivelado durante unos 30 segundos antes de que la aeronave quedara inoperativa. Lo último que Nakamura vio antes de soltar la cubierta y caer al aire libre fue a 3 Tsurus más de su escuadrón desintegrándose en el aire, destrozados por esa misma misteriosa arma que disparaba hacia arriba y que pareció materializarse de la nada. Nakamura sobrevivió ese día, rescatado del océano por un submarino japonés, y regresó a su portaaviones. Su informe del combate desconcertó a sus oficiales al mando. Describió un sistema de armas que desafiaba la arquitectura naval convencional. Cañones que disparaban casi directamente hacia arriba con una precisión devastadora, creando una pared vertical de acero que ningún avión en picado podía atravesar. Los oficiales de inteligencia cuestionaron si Nakamura había sufrido estrés de combate o falta de oxígeno. El registro oficial recogió sus afirmaciones, pero no ofreció ninguna explicación. Informes similares comenzaron a filtrarse de otros pilotos supervivientes. Una formación de bombarderos que atacaba un crucero cerca de Guadalcanal se topó con el mismo fenómeno, perdiendo 4 aviones en segundos por fuego que parecía provenir del propio mar. Los vuelos de reconocimiento informaron sobre buques estadounidenses con modificaciones inusuales en la cubierta, pero fotografiar estos detalles resultó casi imposible dado el intenso fuego defensivo a que se enfrentaba cualquier avión que se acercara. La inteligencia naval japonesa recopiló estos relatos fragmentarios en informes clasificados que circularon entre los altos mandos. Al parecer, los estadounidenses habían desarrollado algo inesperado, un arma que explotaba un punto ciego en la doctrina de ataque japonesa. Los pilotos comenzaron a referirse a él en voz baja como el arma fantasma, un arma que atacaba desde ángulos que nadie anticipaba, que aparecía sin previo aviso y desaparecía con la misma rapidez, dejando solo escombros y confusión a su paso. La verdad tras estos informes no residía en una tecnología nueva y exótica, sino en una modificación brillantemente sencilla de los sistemas de armas existentes, combinada con una doctrina táctica que transformó la forma en que los buques de guerra estadounidenses se defendían de los ataques aéreos.
El arma que aterrorizó a los pilotos japoneses era una variante especialmente modificada del cañón antiaéreo Bofors estándar de 40 milímetros, reconfigurado y remontado para lograr ángulos de disparo que las instalaciones convencionales jamás podrían lograr. La historia del surgimiento de este sistema revela la desesperada innovación que caracterizó la guerra naval estadounidense en el Pacífico, donde las derrotas tempranas obligaron a una rápida adaptación y a un pensamiento poco convencional. En el centro de esta historia se encuentra el artillero jefe James Meachey, un militar de carrera de la Armada cuya experiencia tanto en artillería como en ingeniería mecánica lo posicionó para ver posibilidades que otros pasaron por alto. Meachey se había alistado en 1934, sirviendo a bordo de acorazados y cruceros durante las metódicas rutinas de la Armada en tiempos de paz. Entendía los sistemas de armas no solo operativamente, sino también mecánicamente, habiendo dedicado incontables horas al mantenimiento, la reparación y la optimización de los cañones bajo su cuidado. Cuando la guerra llegó a Pearl Harbor, Meachey fue asignado al recién comisionado destructor USS Lansdowne, con la tarea de entrenar a las tripulaciones de los cañones para las desesperadas batallas que se avecinaban. Meachey veía noticieros y leía informes de acción de los primeros enfrentamientos en el Pacífico con creciente frustración. Los buques estadounidenses portaban formidables baterías antiaéreas, pero los bombarderos en picado japoneses seguían cosechando éxitos devastadores. Meachey se dio cuenta de que el problema era geométrico. Los cañones antiaéreos convencionales, montados en cubierta o en posiciones de superestructura, disparaban en trayectorias optimizadas para ángulos horizontales o moderadamente elevados. Cuando los aviones atacaban en picados pronunciados, estos cañones tenían dificultades para rastrear objetivos que caían casi verticalmente hacia el buque. Cuanto más rápido y pronunciado era el picado, más difícil se volvía la intercepción. Las dotaciones de los cañones se encontraban apuntando casi verticalmente hacia arriba, una posición para la que sus armas nunca fueron diseñadas. Los ángulos de disparo superiores a 70 grados resultaban mecánicamente imposibles para la mayoría de los montajes. Esto creaba un cono de vulnerabilidad justo encima de cada buque, una zona donde los aviones en picado se enfrentaban a un fuego defensivo mínimo durante los críticos segundos finales de su ataque. Los pilotos japoneses explotaron esta debilidad sin piedad. Su doctrina enfatizaba los picados casi verticales que maximizaban tanto la precisión como la capacidad de supervivencia, sabiendo que los artilleros estadounidenses no podrían atacarlos eficazmente durante la fase final del ataque. Meachey comenzó a esbozar modificaciones en un cuaderno desgastado que llevaba a todas partes. La idea central era elegantemente simple. Si las monturas convencionales no alcanzaban la elevación suficiente, ¿por qué no crear monturas especializadas diseñadas específicamente para fuego vertical? El cañón Bofors de 40 milímetros ofrecía una plataforma ideal para dicha modificación. Disparaba con rapidez, poseía un alcance y una potencia de impacto excelentes, y su tamaño relativamente compacto permitía opciones de montaje flexibles. Meachey imaginó un arma que pudiera girar 360 grados y elevarse hasta casi 90, creando una verdadera capacidad de defensa vertical. Los desafíos técnicos eran considerables. Lograr dicha elevación requería rediseñar la estructura de la base de la montura, modificar el sistema de retroceso para soportar las fuerzas generadas por el fuego casi vertical y desarrollar mecanismos de alimentación que funcionaran de forma fiable independientemente del ángulo del cañón. Los sistemas de alimentación de munición estándar dependían parcialmente de la gravedad, lo que resultaba problemático al disparar verticalmente. Meachey resolvió estos problemas metódicamente, consultando con maquinistas e ingenieros de las instalaciones de reparación de Pearl Harbor. El avance se produjo durante una conversación con un ingeniero civil llamado Robert Chalmers, diseñador de equipos de construcción de preguerra que ahora trabajaba adaptando maquinaria para uso militar. Chalmers tenía experiencia con sistemas hidráulicos que operaban en ángulos extremos, incluyendo grúas y excavadoras que funcionaban en cualquier orientación. Sugirió aplicar principios similares al montaje del cañón, utilizando presión hidráulica en lugar de conexiones mecánicas para controlar la elevación y el giro. Este enfoque ofrecía múltiples ventajas. Los sistemas hidráulicos podían manejar las fuerzas sustanciales involucradas en apuntar un arma pesada en ángulos pronunciados. Proporcionaban un control suave y preciso incluso en condiciones de combate. Lo más importante, podían diseñarse para mantener un rendimiento constante independientemente de la orientación del montaje. Meachey y Chalmers pasaron 3 semanas desarrollando un prototipo de montaje que incorporaba estas innovaciones. Fabricaron componentes en los talleres de maquinaria de Pearl Harbor.
trabajando a menudo hasta altas horas de la noche, impulsados por la urgencia nacida de los informes semanales de bajas que documentaban el costo humano de una defensa aérea inadecuada. El prototipo de montaje presentaba un diseño revolucionario que se convertiría en el modelo para instalaciones posteriores. El cañón Beaufort se asentaba en una cuna capaz de elevarse desde menos 15 grados, lo que permitía atacar objetivos de superficie o aeronaves en vuelo rasante, hasta más 88 grados, prácticamente en línea recta. Los cilindros hidráulicos, controlados por volantes manuales del artillero, proporcionaban una suave rotación y elevación en todo este rango. El sistema de alimentación de munición se rediseñó por completo, incorporando mecanismos de resorte que introducían los proyectiles en la recámara independientemente de su orientación, eliminando así la dependencia de la gravedad que afectaba los sistemas de alimentación convencionales en ángulos de elevación elevados. Un sistema de estabilización compensaba el movimiento del buque, crucial dado que un escorzo de incluso 10 grados podía desviar la puntería al disparar en ángulos pronunciados. Todo el conjunto era deliberadamente compacto, diseñado para su instalación en posiciones donde los montajes convencionales más grandes no cabían. Michell propuso colocar estos cañones modificados en la parte baja de la superestructura o incluso montarlos en pozos excavados en la cubierta principal, posicionándolos para disparar hacia arriba a través de los estrechos espacios entre otras estructuras. Las pruebas comenzaron en abril de 1943 en un campo de tiro en Oahu. El equipo de Michell erigió blancos sobre andamios a diversas alturas y ángulos, simulando aeronaves en diferentes fases de ataque. Los resultados superaron las expectativas. Los Beauforts modificados podían rastrear y atacar blancos en picado, inaccesibles para los cañones convencionales. La cadencia de tiro se mantuvo excelente incluso a máxima elevación. Los controles hidráulicos proporcionaron la precisión suficiente para un disparo preciso a pesar de los ángulos difíciles. Lo más impresionante fue que el sistema demostró su fiabilidad durante cientos de disparos de prueba, sin fallos mecánicos ni averías significativas. Michell documentó todo meticulosamente, preparando informes detallados con tablas de tiro, procedimientos de mantenimiento y especificaciones de instalación. Envió estos materiales a través de los canales oficiales, recomendando la implementación inmediata en toda la flota. Sin embargo, la burocracia de la Armada avanzó con lentitud. Los comandantes cuestionaron si la modificación justificaba el gasto y el tiempo de instalación. Algunos argumentaron que los sistemas defensivos existentes eran adecuados si se empleaban correctamente. A otros les preocupaba que la perforación de agujeros en las cubiertas de los buques para instalar armas empotradas pudiera comprometer la integridad estructural. Michell encontró un aliado inesperado en el capitán Edward Morrison, comandante del crucero pesado USS Indianapolis. Morrison había sobrevivido a un cuasi accidente durante la campaña de Guadalcanal, cuando un bombardero en picado japonés colocó una bomba a pocos metros del casco de su barco. La experiencia lo hizo profundamente consciente de su vulnerabilidad a los ataques aéreos y receptivo a medidas defensivas innovadoras. Tras revisar los informes de Michell y presenciar una demostración del prototipo de montaje, Morrison autorizó la instalación de 4 cañones Beaufort modificados en el Indianapolis durante su siguiente periodo de reacondicionamiento. La instalación duró 3 semanas, con los cañones colocados en montajes empotrados en la cubierta principal, 2 a proa y 2 a popa, creando campos de fuego superpuestos que cubrían todo el espacio aéreo directamente sobre el buque. Las tripulaciones de los cañones se entrenaron intensivamente en los nuevos sistemas, practicando procedimientos de combate contra objetivos aéreos remolcados y aprendiendo la peculiar sincronización requerida para el fuego vertical. A diferencia de la artillería convencional, donde las tripulaciones apuntaban hacia donde se encontraba una aeronave, el fuego vertical a menudo significaba apuntar hacia donde se encontraba una aeronave, dadas las breves ventanas de combate disponibles. El Indianapolis se desplegó con su nueva capacidad defensiva en junio de 1943, uniéndose a la Fuerza de Tareas 16 para operaciones en el Pacífico Central. La primera prueba de combate se produjo antes de lo previsto. El 29 de junio, mientras se preparaba para detectar portaaviones que lanzaban ataques contra posiciones japonesas en las Islas Marshall, el Indianapolis fue atacado por 18 bombarderos en picado Aichi de 3A, los aviones que los estadounidenses llamaban Vals. Se acercaron en 3 oleadas, en picado desde 14.000 pies en el clásico perfil casi vertical que había demostrado ser tan efectivo contra los buques estadounidenses. Las baterías antiaéreas estándar abrieron fuego a 8.000 pies, con cañones convencionales de 5 pulgadas y cañones de 20 milímetros llenando el cielo de proyectiles y trazadoras. Los bombarderos atacantes presionaron a través de este fuego defensivo,
con los pilotos confiados en su capacidad para alcanzar la altitud de lanzamiento antes de sufrir daños críticos. Entonces, a 3.000 pies, ocurrió algo sin precedentes. Los 4 acorazados Bofors modificados abrieron fuego simultáneamente, enviando un torrente de proyectiles de 40 milímetros directamente hacia arriba, hacia las trayectorias de los aviones en picado. El efecto fue devastador. El bombardero líder se desintegró instantáneamente al impactar múltiples proyectiles en su motor y cabina. El segundo avión recibió impactos que le cortaron los controles de cola, provocando una barrena descontrolada. El tercero logró disparar su bomba prematuramente, impactando sin causar daño a 200 metros de Indianápolis. En 15 segundos, 5 de los 6 aviones de la primera oleada fueron destruidos o gravemente dañados, y el sexto interrumpió su ataque y huyó a la altura de la cima de la ola. La segunda y tercera oleadas no tuvieron mejor suerte. Los pilotos, al intentar ajustar sus ángulos de aproximación, se encontraron con un sistema defensivo que nunca habían visto. El fuego vertical creó zonas de peligro a altitudes donde esperaban relativa seguridad, obligándolos a maniobras evasivas que anularon la precisión del bombardeo. Algunos pilotos intentaron acentuar aún más sus picados, con la esperanza de atravesar el fuego defensivo demasiado rápido para ser rastreados. Esta táctica fracasó estrepitosamente. Los montajes modificados rastrearon con eficacia incluso picados de 90 grados, y sus artilleros estaban entrenados para anticipar la aceleración del descenso casi vertical. Al finalizar el ataque, Indianápolis había derribado 11 aviones sin recibir un solo impacto. Los bombarderos restantes regresaron a su base en Tarawa con dificultades, llevando informes de una nueva y aterradora arma defensiva estadounidense que atacaba desde abajo sin previo aviso. Los oficiales de inteligencia japoneses se esforzaron por comprender estos relatos. Algunos teorizaron que los estadounidenses habían desarrollado un nuevo tipo de cohete antiaéreo. Otros especularon sobre misiles guiados de lanzamiento vertical, una tecnología muy superior a las capacidades actuales, pero aparentemente la única explicación para el rendimiento descrito. La noticia del éxito del Indianápolis se extendió rápidamente por la flota del Pacífico. El detallado informe de acción del capitán Morrison incluía documentación completa del rendimiento del sistema de cañones modificado, con estadísticas de disparo, evaluaciones de daños y recomendaciones entusiastas para su adopción en toda la flota. La oficina de artillería, previamente escéptica, se enfrentaba ahora a la abrumadora evidencia de la eficacia del sistema. Se emitieron órdenes autorizando la instalación de modificaciones similares en todos los principales combatientes programados para su reacondicionamiento. Se dio prioridad a los buques que operaban en zonas avanzadas donde los ataques aéreos japoneses se mantenían constantes y letales. Los equipos de instalación viajaron entre Pearl Harbor, San Diego y las bases avanzadas con las especificaciones, los componentes especializados y la experiencia necesaria para una correcta implementación. Cada buque recibió entre 4 y 8 montajes modificados, según su tamaño y configuración, posicionados para crear una cobertura vertical superpuesta. Los cruceros solían recibir 6 montajes, los destructores 4 y los acorazados 8 o más. El programa se expandió rápidamente desde finales de 1943 hasta 1944, equipando finalmente a más de 200 buques. El impacto en la defensa aérea naval resultó transformador. Los pilotos japoneses, que habían operado con relativa confianza durante los ataques en picado, ahora se enfrentaban a un sistema defensivo multicapa sin puntos ciegos. Las baterías antiaéreas convencionales atacaban a larga y media distancia. Los montajes verticales modificados creaban zonas letales a corta distancia y en ángulos pronunciados. Esta combinación obligaba a los atacantes a tomar decisiones imposibles. Las aproximaciones en picado poco profundo los exponían al fuego convencional durante largos periodos. Las aproximaciones pronunciadas conducían directamente al fuego defensivo vertical. En cualquier caso, las tasas de supervivencia se desplomaron. El análisis estadístico reveló el cambio de forma clara. Antes del despliegue generalizado de los sistemas de fuego vertical, los buques estadounidenses que operaban en aguas disputadas sufrían un promedio de un impacto significativo de ataque aéreo por cada 23 enfrentamientos. Tras el despliegue, esta tasa se redujo a un impacto por cada 97 enfrentamientos, una mejora de 4 veces. Las tasas de derribo de aeronaves aumentaron en consecuencia. Los buques equipados con sistemas de fuego vertical derribaron un promedio del 43% de las aeronaves atacantes, en comparación con el 18% de los buques con armamento convencional únicamente. Estas cifras representaban más que estadísticas. Significaban que los buques sobrevivían cuando, de otro modo,
habrían resultado dañados o hundidos. Querían que los marineros vivieran en lugar de morir. Querían que el poder naval estadounidense se mantuviera concentrado y eficaz en lugar de verse erosionado por los incesantes ataques aéreos. Las respuestas japonesas evolucionaron a medida que se extendía la conciencia de la innovación defensiva estadounidense. Las directivas tácticas emitidas a principios de 1944 instruían a los pilotos a acercarse desde múltiples ejes simultáneamente, con la esperanza de superar el fuego defensivo mediante un gran número de unidades. Algunas unidades experimentaron con ataques a muy baja altitud, corriendo hacia objetivos a la altura de la cima de la ola y despegando solo en los últimos segundos para disparar las armas. Esta táctica tuvo éxito ocasional, pero requirió una habilidad de pilotaje excepcional y ofreció poco margen de error. Muchas aeronaves que intentaron tales aproximaciones se estrellaron en el mar antes de alcanzar sus objetivos. Otras unidades recurrieron al bombardeo horizontal a mayor altitud, aceptando una precisión reducida a cambio de evitar las letales defensas de corto alcance. Este enfoque resultó ineficaz contra buques de guerra maniobrables que podían esquivar bombas lanzadas desde gran altitud. El problema fundamental seguía sin resolverse. Los buques estadounidenses habían cerrado la ventana de vulnerabilidad que explotaba la doctrina japonesa, y ningún simple ajuste táctico podía reabrirla. Algunos comandantes japoneses abogaron por el desarrollo de nuevas armas diseñadas específicamente para derrotar las defensas verticales estadounidenses, tal vez cohetes o bombas guiadas que pudieran dispararse desde más allá del alcance efectivo de los cañones. Estos programas permanecieron en una fase temprana de desarrollo cuando terminó la guerra, demasiado tarde para influir en el resultado. Las implicaciones estratégicas más amplias trascendieron los enfrentamientos individuales. Una defensa aérea eficaz permitió a las fuerzas navales estadounidenses operar con mayor confianza en aguas disputadas, apoyando las operaciones anfibias y manteniendo la presión sobre las posiciones japonesas sin el devastador desgaste por ataques aéreos experimentado anteriormente en la guerra. Los portaaviones podían maniobrar con mayor libertad sabiendo que sus buques de reconocimiento contaban con una sólida protección. Las fuerzas anfibias podían permanecer en posición durante las operaciones de descarga a pesar de las amenazas de ataques aéreos. Los convoys de suministro podían transitar aguas peligrosas con niveles de riesgo aceptables. Estas capacidades facilitaron directamente la campaña estadounidense de salto de isla en isla, que aisló y derrotó progresivamente las fortalezas japonesas en el Pacífico. La batalla del Mar de Filipinas, en junio de 1944, demostró el efecto acumulativo de la mejora de las defensas aéreas. Las fuerzas estadounidenses que participaron en ese enfrentamiento incluyeron docenas de buques equipados con sistemas de fuego vertical. Cuando los portaaviones japoneses atacaron en múltiples oleadas, se encontraron con un fuego defensivo sin precedentes para sus pilotos. Los buques estadounidenses, operando como unidades coordinadas, crearon zonas defensivas superpuestas que destrozaron las formaciones atacantes. La batalla terminó con catastróficas pérdidas japonesas, más de 300 aviones destruidos en lo que los pilotos estadounidenses denominaron la Gran Batalla de las Marianas. Aunque los cazas embarcados lograron muchas bajas, las defensas a bordo fueron responsables de un número significativo de derribos, en particular entre los bombarderos en picado que intentaban atacar a los portaaviones de la flota estadounidense. El artillero jefe Michie presenció estas victorias desde su puesto a bordo del USS Langdon, que había recibido 4 montajes modificados durante una remodelación a mediados de 1943. El destructor participó en numerosos combates durante la segunda mitad de la guerra, desde las Islas Marshall hasta Filipinas y, finalmente, Okinawa. Las dotaciones de Michie se convirtieron en las más competentes de la flota en técnicas de fuego vertical, derribando 17 aeronaves confirmadas y dañando muchas otras. El propio Michie continuó perfeccionando el sistema basándose en su experiencia en combate, desarrollando procedimientos mejorados de control de fuego y metodologías de entrenamiento que se extendieron a toda la flota. Ascendió al rango de suboficial en 1944 y recibió la Cruz de la Armada por sus innovaciones y liderazgo bajo fuego. Sus superiores reconocieron que sus modificaciones habían salvado innumerables barcos y vidas, transformando la defensa aérea naval estadounidense de adecuada a dominante. Sin embargo, Michie se mantuvo modesto, como era habitual en él, sobre sus logros. Cuando se le preguntaba por sus innovaciones, solía desviar el crédito, señalando que muchas personas contribuyeron al desarrollo e implementación del sistema de fuego vertical. La perspectiva japonesa sobre estas innovaciones defensivas revela tanto la eficacia del sistema como el impacto psicológico que generó.
Los relatos de los pilotos supervivientes describen el fuego vertical como el arma defensiva más aterradora a la que se enfrentaron, incluso peor que los cazas embarcados debido a su naturaleza repentina e ineludible. Los cazas podían evadirse mediante maniobras y un pilotaje superior. El fuego vertical simplemente aparecía, creando muros de acero a través de los cuales ninguna habilidad podía navegar con seguridad. Algunos pilotos se negaron a ejecutar ataques en picado tras encontrarse con fuego vertical, arriesgándose a un consejo de guerra en lugar de volar hacia lo que consideraban una muerte segura. Otros desarrollaron síntomas de fatiga de combate, específicamente asociados con los ataques a buques estadounidenses, incapaces de superar la carga psicológica de la exposición repetida a este devastador fuego defensivo. Los programas de entrenamiento japoneses intentaron preparar a los nuevos pilotos para lo que se enfrentarían, realizando sesiones informativas que describían las capacidades defensivas estadounidenses con crudeza. Estos preparativos tuvieron un éxito limitado. Comprender intelectualmente que los buques poseían capacidad de fuego vertical no preparó adecuadamente los pilotos para la experiencia visceral de ver cómo el avión que tenían delante se desintegraba, mientras estaba atrapado en picadas segundos de correr la misma suerte. Los análisis posbélicos realizados por historiadores navales estadounidenses identificaron el sistema de fuego vertical como una de las innovaciones clave que cambiaron decisivamente el rumbo de la Guerra del Pacífico a favor de las fuerzas aliadas. Estos análisis indicaron que, si bien ninguna arma o tecnología por sí sola ganó la guerra, la combinación de mejoras en múltiples ámbitos creó ventajas acumulativas que las fuerzas japonesas no pudieron superar. Un radar superior, proyectiles antiaéreos con espoleta de proximidad, procedimientos eficaces de control de daños, una logística robusta y, sí, las capacidades de fuego vertical contribuyeron al dominio estadounidense en los últimos años de la guerra. La modificación del fuego vertical ejemplificó el enfoque práctico de resolución de problemas de la cultura militar estadounidense, donde el personal subalterno podía identificar problemas, desarrollar soluciones y verlas implementadas rápidamente si resultaban eficaces. El rango de suboficial mayor de Michie representaba un nivel relativamente bajo dentro de la jerarquía de la Armada. Sin embargo, sus ideas fueron consideradas seriamente y se les asignaron importantes recursos una vez que se demostró su viabilidad. Esta disposición a escuchar las innovaciones, independientemente de su origen, brindó a las fuerzas estadounidenses una flexibilidad de la que a menudo carecían sus adversarios. El legado técnico del sistema se extendió hasta la posguerra. Los principios desarrollados para los montajes de fuego verticales influyeron en las generaciones posteriores de sistemas de armas navales, incluyendo las primeras instalaciones de misiles guiados que requerían capacidades de disparo multieje similares. Los sistemas de control hidráulico, desarrollados por Michie y Chalmers, se convirtieron en estándar en la artillería naval, siendo finalmente reemplazados por controles electrónicos, pero validando el enfoque básico del posicionamiento preciso y motorizado de las armas. Los sistemas de armas de corto alcance modernos, como el montaje Phalanx, se remontan filosóficamente al concepto de fuego vertical. Armas diseñadas específicamente para atacar objetivos en sus fases finales de ataque desde ángulos que los sistemas convencionales no pueden cubrir. Los arquitectos navales continúan estudiando las instalaciones originales, examinando cómo se lograron las modificaciones estructurales sin comprometer la integridad del casco, conocimiento aplicable a los desafíos contemporáneos del diseño naval. Los montajes Bofors modificados permanecieron en servicio en varios buques hasta la década de 1950, siendo finalmente reemplazados por sistemas más avanzados, pero sirviendo con honor durante más de una década. Algunos se conservaron en museos, como recordatorios tangibles de la innovación surgida de una necesidad desesperada. Michie se retiró de la Marina en 1953 como oficial comisionado, tras ascender de rango gracias a sus méritos y logros. Se estableció en San Diego, donde trabajó como ingeniero consultor para contratistas de defensa que desarrollaban armas navales de nueva generación. Rara vez hablaba públicamente de sus contribuciones en tiempos de guerra, prefiriendo que su trabajo hablara por sí solo. Sus colegas lo recordaban como una persona modesta, técnicamente brillante y con una comprensión casi intuitiva del funcionamiento de los sistemas de armas en combate. Mantuvo correspondencia con marineros que habían servido a sus órdenes, incluyendo varios artilleros que atribuían al sistema de fuego vertical el mérito de haberles salvado la vida durante ataques aéreos. Estas cartas, conservadas en sus documentos personales, revelan la dimensión humana de la innovación técnica, la certeza de que las ecuaciones y los planos de ingeniería se traducían directamente en la supervivencia de los hombres que se enfrentaban a la muerte en combate. Michie falleció en 1978.
Su obituario menciona su cruz de la Marina y su trabajo pionero en artillería naval, pero no refleja el impacto general que sus innovaciones lograron. El registro histórico ofrece múltiples lecciones de la historia del fuego vertical. En primer lugar, el valor de capacitar al personal subalterno para identificar problemas y proponer soluciones. Las ideas de Michie surgieron de su experiencia de primera línea y su pericia técnica, no de la perspectiva del mando superior. Las organizaciones que crean vías para que dichas contribuciones lleguen a los responsables de la toma de decisiones obtienen ventajas significativas sobre aquellas que se basan únicamente en la innovación vertical. En segundo lugar, la importancia de la creación rápida de prototipos y pruebas. El equipo de Michie pasó del concepto a prototipo funcional en semanas, no meses ni años, lo que permitió una rápida validación de ideas y una implementación igualmente rápida de diseños exitosos. En tercer lugar, la necesidad de adaptar las tecnologías existentes a nuevos propósitos en lugar de buscar constantemente soluciones completamente nuevas. El sistema de fuego vertical utilizaba cañones Bofors estándar, de probada fiabilidad y disponibles en grandes cantidades. La innovación residía en cómo se montaban y empleaban, no en el desarrollo de nuevas armas exóticas. Este enfoque logró resultados más rápidos y económicos que las alternativas que requerían tecnologías completamente nuevas. En cuarto lugar, la eficacia en combate de cerrar las brechas de vulnerabilidad en los sistemas defensivos. Los pilotos japoneses explotaron una debilidad específica en las defensas aéreas estadounidenses. Una vez abordada esa debilidad, la eficacia del ataque se desplomó, independientemente de la habilidad o la determinación del piloto. Las fuerzas militares modernas continúan validando estas lecciones. Las unidades de operaciones especiales enfatizan la importancia de escuchar a los operadores que identifican las deficiencias del equipo y los desafíos operativos. Los programas de adquisición incorporan cada vez más la creación rápida de prototipos para probar conceptos antes de comprometerse con la producción a gran escala. Los planificadores de defensa estudian ejemplos históricos de innovación defensiva para identificar principios aplicables a las amenazas contemporáneas. La historia del fuego vertical aparece específicamente en los planes de estudio de la educación militar profesional en instituciones como la Escuela de Guerra Naval y diversas academias militares, donde se enseña como un caso práctico de innovación bajo presión. Los estudiantes analizan los factores técnicos, organizativos y de liderazgo que permitieron que la idea de un suboficial mayor transformara la doctrina defensiva de toda la flota, buscando perspectivas aplicables a sus futuras carreras. Algunos ejercicios desafían a los estudiantes a identificar equivalentes contemporáneos al problema del fuego vertical, brechas de capacidad que las tecnologías existentes podrían abordar mediante una aplicación creativa en lugar de requerir programas de desarrollo completamente nuevos. Estas actividades académicas garantizan que el legado de Michie siga influyendo en la forma en que las organizaciones militares abordan la innovación. Las historias humanas detrás de las estadísticas merecen ser recordadas. Las dotaciones de cañones que manejaban los montajes verticales se enfrentaron a desafíos únicos. A diferencia de los artilleros antiaéreos convencionales, que atacaban a los objetivos a distancia, los artilleros de fuego vertical observaban cómo los aviones se lanzaban en picado hacia ellos, observando detalles de las cubiertas de los motores y las cúpulas de los pilotos segundos antes de disparar. La intensidad psicológica de esta experiencia excedía el estrés normal de combate. El entrenamiento enfatizaba la disciplina y la sincronización, esperando a que los objetivos entraran en el rango efectivo antes de disparar, resistiendo la tentación de disparar demasiado pronto cuando el miedo exigía una acción inmediata. Muchos artilleros describieron su primer combate como surrealista, ejecutando mecánicamente ejercicios practicados mientras una parte de su mente insistía en que la situación era imposible, que los aviones no se precipitaban hacia ellos directamente desde arriba. Quienes sobrevivieron a múltiples acciones desarrollaron una calma casi sobrenatural, una capacidad para desenvolverse eficazmente en circunstancias que paralizarían a la mayoría de las personas. Estos hombres se convirtieron en valiosos recursos de entrenamiento, enseñando a los recién llegados no solo procedimientos mecánicos, sino también la disciplina mental necesaria para la eficacia en tales condiciones. Los pilotos japoneses que sobrevivieron a encuentros con fuego vertical cargaban con recuerdos que los atormentaban. Las entrevistas posbélicas revelan impactos psicológicos que persisten décadas después del fin de la guerra. Varios pilotos describieron pesadillas recurrentes en las que se veían atrapados en picado con trazadoras elevándose para recibirlos, incapaces de retirarse o evadirlos. Otros hablaron de culpa por sobrevivir cuando compañeros de escuadrón murieron por armas que no pudieron haber previsto o evitado.
Algunos expresaron su frustración porque sus superiores los habían enviado contra defensas para las que no estaban preparados, mal informados sobre capacidades que deberían haber anticipado basándose en la destreza tecnológica estadounidense. Estos testimonios ofrecen un conmovedor contrapunto a los relatos estadounidenses, recordándonos que la innovación en la defensa de una nación se traduce en terror y muerte para los guerreros de otra, que la efectividad militar medida en estadísticas representa la multiplicación de tragedias humanas individuales. Las brutales matemáticas de la guerra permanecen independientemente del bando que examinemos. A medida que aumenta la distancia histórica desde la Segunda Guerra Mundial, los detalles de las armas y las batallas corren el riesgo de desvanecerse en la abstracción con fechas y cifras desconectadas de la realidad humana. La historia del fuego vertical resiste esta abstracción conectando la innovación técnica directamente con la supervivencia y la muerte, mostrando cómo las decisiones de ingeniería tomadas en los talleres mecánicos se tradujeron en resultados de vida o muerte en combate. Los bocetos del artillero jefe Mitchell en su desgastado cuaderno dieron lugar a instalaciones en 200 buques. Esas instalaciones crearon fuego defensivo que destruyó cientos de aeronaves. Esas aeronaves destruidas representaron a cientos de pilotos japoneses que murieron y a miles de marineros estadounidenses que sobrevivieron gracias al fracaso de los ataques. Cada paso de esta cadena conecta las decisiones humanas con sus consecuencias. Recordar estas conexiones nos ayuda a comprender no solo lo que sucedió, sino también su importancia. ¿Por qué debería importarnos una modificación del montaje del cañón realizada hace 80 años? ¿Y por qué la historia merece ser contada para las nuevas generaciones que enfrentarán sus propios desafíos, que requerirán innovación, valentía y determinación similares? El cañón fantasma del Pacífico demuestra no ser un fantasma en absoluto, sino más bien el ingenio humano aplicado con precisión a desafíos mortales. Su historia pertenece a todos los que contribuyeron, desde las ideas iniciales de Mitchell, pasando por la experiencia en ingeniería de Chalmers, hasta los innumerables marineros que manejaron estas armas en combates desesperados. Su logro colectivo demuestra lo que se hace posible cuando las organizaciones valoran la innovación, cuando las personas toman la iniciativa y cuando la urgencia centra la energía creativa en la solución de problemas importantes. El sistema de fuego vertical salvó barcos, preservó vidas y contribuyó materialmente a la victoria en la guerra naval más grande de la historia. Más aún, ejemplificó los ideales de resolución práctica de problemas y adaptación decidida que siguen siendo relevantes donde quiera que surjan desafíos que requieran soluciones no convencionales. En este sentido, el legado de Mitchell se extiende más allá de la historia naval y se adentra en la narrativa más amplia de la capacidad humana ante amenazas existenciales. Podemos aprender de sus logros. Podemos honrar su memoria aplicando principios similares a nuestros desafíos contemporáneos. Y podemos garantizar que su historia siga inspirando a las generaciones futuras que enfrentarán desafíos que aún no podemos imaginar, pero que necesitarán el mismo coraje e ingenio que estos marineros demostraron en las desesperadas batallas de la Guerra del Pacífico.